Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Les saludo a todos ustedes, como siempre, en el nombre admirable, glorioso, sublime de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Una vez más para compartir pensamiento de la palabra de Dios, basado esta vez en el libro de Job. ¿Quién es Jesús en el libro de Job? Reconozcamos primero que todo que este es un libro de los más antiguos, si no el más antiguo. Algunos dicen que es de la época patriarcal, y aunque la crítica textual ha demostrado que algunas palabras, algunas expresiones provienen de Babilonia y que quizás el libro pudo ser editado después del exilio babilónico, no por eso deja de ser un libro muy importante para entender el pensamiento de los primeros hombres de fe del Antiguo Testamento, quizás incluso, como digo, anteriores al mismo Moisés. Este libro no muestra una exposición clara o un texto claro que hable de manera tipológica o quizás de manera profética muy clara acerca de Jesús, como lo hemos visto en otros casos, una profecía que se cumpla en Cristo. Pero hay algunos versículos que dejan ver esa esperanza de liberación. El famoso capítulo versículo yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Algunas versiones han traducido se levantará de la muerte. Bueno, esa expresión, por supuesto que es una expresión que se cumple también en Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor. Obviamente, la Escritura misma nos dice que los hombres del Antiguo Testamento, muchos de ellos, pienso yo, incluso Job, cuando escriben estos textos, quizás no tienen la certeza de el significado que estos textos inspirados por el Espíritu Santo tienen. Y lo decimos porque el mismo apóstol Pedro dice que los hombres del Antiguo Testamento diligentemente indagaban, inquirían a ver qué tiempo y de qué es que estaban hablando, ¿verdad? Bueno, pienso que así sería Job. Job no entendía muy bien esta expresión del Redentor, pero ese Redentor es Cristo Jesús que se levantó de entre los muertos. Pero no es la única expresión que encontramos en el libro de Job que podamos aplicar acerca de, o más bien como cumplimiento en Cristo. En el capítulo 14, el versículo 14 precisamente dice, el hombre que muere volverá a vivir, todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Tomado literalmente, podríamos decir que este texto se está refiriendo a la esperanza que tenía Job de que su sufrimiento acabara. Pero también tomándolo proféticamente, más que tipológica o alegóricamente, se podría hablar entonces de la esperanza que hay en un hombre que está cautivo, que está en problemas, que está afligido, que está en opresión, esperando que alguien por fin le libere. ¿Quién es ese que nos va a traer la liberación? Podríamos aplicar esto a la esperanza mesiánica y por supuesto su cumplimiento en Cristo Jesús, quien trajo la liberación para la humanidad del problema principal que el ser humano tiene con Dios, que es el problema del pecado. Y hay otro texto que también podemos decir que hace referencia a Jesucristo en el capítulo número 17. Sé tú, Dios, mi fiador, y sea junto a ti mi protección. Ese fiador y ese protector que Job invoca
como Dios, ¿verdad? También tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Él es nuestra protección y en Él realmente podemos confiar nosotros y es Él quien nos ha declarado justos a nosotros. Él es nuestro fiador. El contexto general, la historia general del libro de Job nos hace ver también indudablemente a Job como tipo de Cristo en el aspecto del sufrimiento y de la paciencia que mostró. Santiago, por ejemplo, lo pone como muestra ejemplar del carácter de Cristo que debemos tener los cristianos en cuanto a la paciencia. Jesucristo fue un hombre, un ser humano, 100%, que soportó las aflicciones, que sufrió en carne propia el dolor, pero lo soportó, lo aguantó, porque tenía una esperanza, ¿verdad? La profecía dice, verá linaje. Job nos habla de Cristo entonces, en ese aspecto libertador, en ese aspecto de protección, en ese enfoque de redentor que se levantará de entre los muertos. Mis estimados hermanos y amigos, les invito a estudiar más la palabra de Dios, a seguir leyendo cada día más las Escrituras, entendiendo, como dijo Jesús, que ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Vamos a leer el libro de los Salmos. Feliz semana para todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos. Gracia y paz.